Bienvenidos a mi cocina. Ya se acerca Halloween, así que vamos a preparar un pan muy sencillito con una forma muy diferente. Vamos a ver si os gusta. Los ingredientes que vamos a utilizar son 525 gramos de harina de trigo de todo uso, 250 mililitros de leche entera tibia, 15 gramos de levadura fresca, un huevo de tamaño L a temperatura ambiente, 40 gramos de azúcar y 50 gramos de mantequilla derretida. La he derretido en el microondas. Para brillantarlo vamos a utilizar una yema de huevo a temperatura ambiente, un chorritín de leche entera y una ramita de canela. También utilizaremos 4 hilos de bridar de 70 centímetros de largo y uno más cortito para unir los 4. Y se me olvidaba, también le pondremos 10 gramos de sal. Comenzamos poniendo los ingredientes líquidos: la leche tibia, la mantequilla derretida y el huevo. A continuación deshacemos la levadura y ponemos la harina. En un ladito ponemos el azúcar y en el otro ladito ponemos la sal. Encendemos la máquina. Con el botón del librito seleccionamos el programa Amasar, que en esta máquina es el número 9. Tiene una duración de 10 minutos de amasado, que es lo que necesitamos. Pulsamos inicio y ya lo tenemos. Ahora lleva 4 minutos de amasado. Con una espátula de silicona, a mí me gusta limpiar los laterales de la cubeta para que se integre todo bien. Una vez está todo integradito, dejamos que siga amasando. Ya veréis qué masa más bonita nos sale. Acaba de terminar el amasado. Paramos la máquina y mirad qué bonita nos ha quedado la masa. Pongo un poquito de aceite en la mesa de trabajo y sacamos la masa. Nos queda una masa muy elástica y suave. Las palas se quitan muy fácilmente. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Y a continuación vamos a bolear la masa. Cogemos los extremos, los llevamos al centro, damos la vuelta y recogiendo así con las manos como hago yo, hacemos una bolita. Ponemos la bandeja del horno con un papel de horno. Añadimos un poquito de aceite y lo extendemos bien. A continuación, cogemos la cuerda y la ponemos en cruz. Uno lo ponemos así, el otro atravesando a la mitad de la bandeja. Lo pasamos por el centro del tercero y el cuarto nuevamente por el centro. Una vez lo tenemos así, cogemos la bolita de masa y la ponemos en el centro de la cuerda. Y ahora cogemos cada cuerda por el extremo correspondiente y hacemos un nudito. Dejamos un margen para que cuando crezca la masa nos quede la forma que queremos. Esto lo hacemos con todos los hilos, con los 4. Más o menos a la misma distancia. Ya tenemos los 4. Una vez los tenemos,
los estiramos, así como hago yo. Y con la cuerda más cortita los anudamos. Volvemos a hacer un nudito. Y ya la tenemos. Y de aquí la meteremos en el horno apagado y lo vamos a dejar que suba durante 1 hora. Para que no os quede tanto resto de cuerda, os aconsejo que tirando de ellas, todos los restos que sobran de las hebras lo cortáis con la tijera y quedará mucho mejor. Ha pasado 1 hora. Mirad qué bonita ha quedado. Antes de continuar con el abrillantado de nuestro pan, vamos a encender el horno. Ponemos calor arriba y abajo a 180 grados. Y lo vamos a poner durante un tiempo de 30 minutos. Mezclamos el poquitín de leche, muy poquito, como una cucharadita de café, con la yema de huevo. Lo movemos bien y pintaremos nuestra calabaza. Como veis, una yema es la cantidad justa para poder pintar este pan. Lo hemos tenido precalentando 5 minutos. Ahora nos quedan 26 minutos, 25 minutos aproximadamente. Y en ese tiempo lo tendremos cocido. Ahora le quedan 15 minutos de cocción. Como veis, ya va tomando color. Cuando el color que tenga vuestro pan os guste, simplemente le ponéis una lámina de papel de aluminio encima y evitaremos que se oscurezca más. Ahora le faltan 11 minutos de cocción. Como yo ya le veo un color que me gusta, voy a ponerle un papel de aluminio, como os he explicado antes, encima. Y la dejamos que termine de cocer. Y así no se oscurecerá más. Acaban de terminar los 25 minutos de cocción. Paramos el horno. Y vamos a ver cómo nos ha quedado. Mirad qué hermosura. Ahora la pondremos encima de una rejilla. La pongo en la rejilla para que se enfríe y le quitaremos las cuerdecitas. Ya se ha enfriado nuestro pan y ahora le vamos a quitar las cuerdecitas. Con la tijera cortamos. Y con cuidadito vamos estirando de las cuerdecitas. Una a una hasta que las quitemos todas. Esto lo hemos de hacer cuando el pan está frío. Nos ayudamos con un cuchillito. Levantamos la cuerdecita y cortamos con la tijera. Una vez las tenemos todas, lo ponemos boca abajo y estiramos hasta sacarlas todas. Nos ayudamos de un cuchillito. Pero son fáciles de sacar. Ya tenemos otra.
Y aquí tenemos la última. Y una vez lo tenemos sin hilitos, con una ramita de canela, se la clavamos en el centro a nuestra calabaza y mirad qué hermosura de pan para sacarlo a la mesa en nuestras fiestas de Halloween. ¿Ya habéis visto qué bonitas nos ha quedado? Mirad qué tiernecita está. Os voy a cortar un trozo de nuestro pan en forma de calabaza para que veáis. Mirad qué tiernecito y qué ricura de pan nos ha quedado. Está súper tierno y jugoso. Hacedlo, que queda muy rico. Espero que os haya gustado esta linda calabaza. Pues nada, ¡feliz Halloween! Y acordaros de pasar a ver qué se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!